Primero, unas cosas muy generales sobre qué es la economía, porque nos parece importante pues abordar este tema a raíz de todas estas discusiones que se han dado muy por Twitter y en la política de que si hay una solución única en la economía, si hay varias interpretaciones, más o menos cómo funciona eso. La segunda parte va a ser unas características de la economía colombiana que nos parece importante tener en cuenta antes de abordar el problema de la inflación. Y pues ya la tercera parte, que creo que es la que más ha levantado debate entre nosotros, entre nosotras, que es el tema de la inflación. Y pues las decisiones finalmente del Banco de la República para controlarla, para bajar, subir, etcétera, como el tema de las tasas de interés. Entonces, bueno, lo primero a mí me parece muy importante que primero, como que cuando hablamos de temas de la economía, yo no sé si se acuerdan que Petro una vez, en sus trinos locos que siempre pone, una vez se puso a hablar de Aristóteles y la diferencia entre la economía y la cremástica y no sé qué, ¿sí, no? Pero pues realmente yo no quiero partir desde tan lejos, sino un poco más desde la economía política, que pues uno empieza a rastrear eso como con los primeros teóricos que empezaron a hablar del papel del oro y de las monedas en el mundo, pero pues específicamente los autores clásicos como Adam Smith, que es medio famosito, David Ricardo, y otros que ya no son tan famosos como Hume, Mills, Malthus, que de pronto lo han escuchado como en temas de población, y pues como que a esas personas, a esos primeros como economistas, los movía mucho contestar como unas preguntas muy macro, como por ejemplo, ¿qué genera la riqueza de las naciones? ¿Por qué un país es rico y otro no? El papel que tiene el comercio. Les movía también contestar pues como el tema de los salarios, como las exportaciones que se empezaban a dar en ese momento de mercancías, porque estábamos en una etapa muy inicial del capitalismo pues mercantil, ¿no? Entonces, como que esas grandes preguntas empiezan a moverlos y ellos empiezan a hacer una teorización de esas cosas, ¿no? Y una descripción de esos problemas. Hasta que llega y Marx dice, Marx, como muchos de ustedes deben saber, pues él en sus inicios era jurista, estudió filosofía, historia, y al principio él no se había metido tanto en esta cosa de la economía, y él dice en un momento como, cuando tuve que empezar a explicar las condiciones materiales de vida, es que vi como la necesidad de ponerme a estudiar economía, y empezó a leer a estos clásicos, a Ricardo, a Smith, etcétera, ¿no? Y él dice como, pues dicen cosas muy importantes, pero como que igual su planteamiento es muy desde pues, la economía burguesa, no entienden las condiciones de vida de la gente, no han teorizado bien muchos conceptos sobre la riqueza, sobre qué produce el valor, sobre los precios. Entonces, él hace lo que conocemos como la crítica de la economía política. Entonces, en este afán de tratar de explicar las condiciones materiales de vida, él crea dos conceptos que a mí me parecen que son muy importantes y él dice como, miren, hay unas fuerzas productivas que desarrollan unas relaciones sociales de producción. Entonces, esperen que alguien está pidiendo ser admitido. Carlos. Que crean unas relaciones sociales de producción. Entonces, eso es clave porque, digamos que las relaciones sociales de producción que generamos es lo que podríamos mirar cómo se distribuyen como las clases sociales. Y un ejemplo muy claro de eso, de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, es como pues ustedes de pronto conocen cómo se da la producción en el campo, ¿no? Entonces, una familia que produce en una parcela o en una serie de hectáreas de tierra y producen para su consumo y otras cosas para vender y pues en el pueblo van y compran cosas, ¿no? O sea, eso es una producción. Y esa producción pues genera una cosa muy familiar, con un mercado muy pequeño, donde se conoce pues como la gente del pueblo. Y otra cosa es cómo organizamos la producción, por ejemplo, en un modelo de fábricas y de gran escala, donde estamos produciendo, no sé, partes de carros, que es como lo que más se conoce en el modelo fordista de producción. Y pues eso genera, cuando todos estamos en una misma fábrica, obreros, que ya no necesariamente es el vínculo familiar, sino el de la producción, el que los unifica en un mismo espacio, pues eso genera otro tipo de relaciones entre las personas, ¿sí? Que se salen de la unidad familiar. Y pues así con todo, ¿no? O sea, ya no estamos en este modelo de la producción en línea y en masa, sino pues en esto de que tú
tu celular seguramente está hecho como en 10 países porque cada partecita se produce en un lugar distinto del mundo y pues eso también genera unas relaciones distintas entre las personas, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes de pronto han escuchado que es que ese cuentico de las clases sociales está ya muy viejo, es de la Guerra Fría y no sé qué. Pues no, o sea, de verdad es un análisis que ha estado presente en la historia de la humanidad desde hace mucho tiempo y que va a seguir presente en general porque el mundo sí se mueve por estas diferencias de la lucha de clases. Ahora bien, obviamente uno no puede ser como, entonces, mi enemigo es el señor del Restrepo que tiene una fábrica con 10 empleados, ¿no? O sea, porque pues si lo ponemos en esta disputa de clases así, pues no tiene tanto sentido para el quehacer diario, o sea, como y para el quehacer político general que pues muchos de acá están haciendo, pero pues sí nos sirve primero para el análisis y segundo para identificar de verdad pues contra quién hay que dirigir la pelea, ¿no? O sea, como contra qué clases está ese antagonismo en este momento, que pues en efecto no es el empresario que tiene 20 trabajadores o cosas por el estilo en el país. Y lo otro es que sobre pues estas relaciones que construimos a través de esas fuerzas productivas, pues es lo que construye la conciencia social, ¿sí? O sea, hay veces que uno responde a la historia, como uno responde como a ese contexto y digamos que construye el imaginario de lo que quiere hacer y lo que quiere lograr también en eso. Y a través de esas relaciones, como esa base material económica, es que se construye también lo jurídico, lo político. O sea, aquí no siempre han existido derechos de propiedad. Aquí no siempre, en la humanidad no siempre ha existido un contrato que te diga que este pedazo de tierra es tuyo. O sea, esas cosas también jurídicas que han empezado a surgir un producto también de ese avance de las fuerzas productivas y de esas relaciones que generamos a través de ellas. Lo siguiente es que, como esta partecita de acá abajo, a mí me pareció importante porque ya nadie habla de economía política. O sea, economía política, de pronto para los que estudian economía o algún momento la han visto, son 2 cursos, es una materia más, una cosa incluso como dice a veces, o historia del pensamiento económico, porque ahora se habla mucho de solo de la economía, ¿no? O sea, las carreras son economía y ya. Y eso tiene una razón de ser histórica, porque en un momento como que en inglés se entiende un poco mejor porque uno dice, bueno, pues le quitaron la palabra política a economía política y ya. Pero en inglés como que se pasó de esto de political economic a economics porque se creía que como que en un momento los economistas conocieron el cálculo diferencial y dijeron, wow, increíble, lo mejor que nos ha pasado en el mundo, hacer derivadas. Entonces cuando empezaron a introducir matemáticas sobre todo de cálculo diferencial, a la teoría económica, pues como que eso lo que generó fue que ellos quisieran imitar muchas de las cosas de la física a la economía, ¿no? Entonces empezamos a hablar de equilibrios, empezamos a hablar más de modelos, ¿sí? Entonces se intentó que la economía fuera más una ciencia. Y desde ahí ha sido una disputa, porque muchas personas creen que la economía es una ciencia exacta, como la física, como la química, que uno puede hacer experimentos controlados, que uno puede controlar las variables y decir, obtener unos resultados, pero pues la economía no es, y no es así, primero porque no podemos hacer experimentación, ¿sí? Es muy difícil hacer experimentación en la economía, porque yo no puedo coger un país y decirle, vamos a darle educación a 50 personas y a las otras 50 no, a ver qué pasa. O vamos a reducir el gasto público en Colombia y vamos a aumentarlo en Ecuador, a ver qué pasa. ¿Sí? O sea, esas cosas no se pueden hacer en la economía. Entonces nosotros estamos lejos de ser una ciencia exacta. Y ese lejos de ser una ciencia exacta implica que nosotros sí utilizamos las matemáticas, sí utilizamos la estadística, sí utilizamos la modelación, pero también nos atraviesa pues la historia, nos atraviesa el pensamiento de la gente que hace economía y toma las decisiones, y pues eso, pues reconocer eso y la ideología que hay en la economía, pues nos permite eh, saber que no podemos tomar decisiones como si estuviéramos en un laboratorio. Entonces, nos pareció importante como traer estas 3 definiciones de economía que se manejan mucho usualmente. Entonces, esta primera, que es de Mankiw. Entonces, ustedes dirán, ¿quién es Mankiw? Mankiw es un economista gringo que sacó un manual de economía que se usa mucho en Latinoamérica, mucho en Colombia. Incluso las personas que no son economistas y que tienen alguna materia de economía, como introducción a la economía o cosas así, siempre leen a Mankiw y como los 10 principios de la economía.
Y él dice como, miren, la economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos escasos. Y eso ustedes dirán, pues tiene un poco de sentido, ¿no? Porque miran la producción y esas cosas. Pero realmente esta definición es muy limitada y más o menos dice como, solo hay que pensar en la eficiencia, ¿no? Entonces, ¿cómo asignamos eficientemente las cosas? Y pues la economía abarca muchos más aspectos que solo la eficiencia de los mercados o la eficiencia de la asignación. La segunda, que es como de mis favoritas entre estas tres, es de Cuevas, que es un economista de la Universidad Nacional, que dice que la ciencia económica es aquella que estudia los fenómenos sociales y las relaciones sociales que ocurren en los procesos de producción y distribución del producto social. Muy cercano a Marx también como esta definición de poder entender cómo las relaciones y las fuerzas productivas se vinculan y eso nos genera unos fenómenos económicos que es importante estudiar. Y la tercera, que es de un economista, este libro de pronto lo han escuchado, Economista para el 99% de las personas, creo que se llama. Esta es una definición que define más la economía como un estudio de las actividades económicas, más por como los objetos que podemos estudiar, como los fenómenos económicos que podemos estudiar, ¿no? Entonces podemos estudiar el dinero, el trabajo, la tecnología, el comercio internacional, los impuestos, etcétera, ¿no? La producción, el consumo, o sea, define más la economía desde su objeto de estudio. Uno puede decir con cuál quedarse, realmente los economistas más o menos podemos hacer ambas cosas, tanto la de Cuevas como la de Chang, pero sepan que la de Mankio es la más incompleta de las definiciones y es la que más estudia. Lo segundo es, lo tercero, como ya con esto medio claro, uno dice como, bueno, entonces hay una economía correcta, hay una forma correcta de hacer economía, y pues realmente Robinson es una de las mujeres como que era muy contemporánea con Keynes, dijo en algún momento como, miren, lo que hay que hacer es estudiar economía y los problemas económicos para evitar ser engañado por los economistas. Y definían a la economía como una ciencia social que tiene unos modelos, unos supuestos, unas conclusiones. Porque nosotros, digamos que a la hora de hacer economía, la realidad es muy compleja, muy compleja. Y ahí, si tú quieres estudiar un fenómeno concreto, como por ejemplo cómo funciona el comercio, pues hay muchas variables que entran en eso, ¿no? Entonces, si vas a comerciar Colombia con Estados Unidos, ahí entran muchas variables. Entonces, ¿cuáles son legales? ¿Cuáles son los regímenes políticos? ¿Cuáles son los productos que yo como Colombia exporto? ¿Cuáles son los de Estados Unidos? Entonces, si yo quiero tomar una decisión, puedo hacer un modelo para tomar decisiones de política, pero es imposible que yo pueda tomar todas las variables que entran en juego y también que existan datos para yo poder hacerlo, ¿no? Entonces, como que somos una ciencia social que utiliza la modelización, utiliza una simplificación de la realidad para tomar decisiones. Ahora bien, no está mal hacer eso, pero hay que entender que eso tiene unas limitaciones, o sea, que si tú omitiste una variable importante en el modelo, puede que la hayas cagado y tus conclusiones sean completamente equivocadas con la realidad, ¿sí? O sea, que no concuerden con la realidad. Y finalmente yo creo que esas decisiones que se van tomando de política económica es la misma historia la que va diciendo si uno tomó decisiones correctas o no. Porque, reitero, es muy difícil como irlas midiendo año a año o en la práctica o en lo instantáneo si funciona o no una política, porque los efectos pueden verse tiempo después o pueden haber sido contrarrestados por otro tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, la pandemia, eso cambió, o sea, eso cambió un montón, fue como cuando uno mira los datos, hay como que siempre funciona algo raro por el tema de la pandemia y esas cosas es algo que uno no puede prever como economista. O sea, que nadie puede prever en realidad, ni siquiera los de ciencias de la salud que hace un tiempo venían diciendo que podía haber una pandemia o enfermedades de este tipo en el mundo, pues nadie sabía cómo iba a ser el COVID y demás. Entonces, en esa vía, nosotros no podemos hablar de una sola economía, o de una economía como correcta, o de una forma correcta de hacer economía, sino que tenemos que hablar de la economía como como un paradigma, como multiparadigmática. Es decir, que depende de qué autores, qué escuelas estudies, qué supuestos utilices, pues digamos que vas a interpretar los fenómenos económicos de una forma y eso te va a llevar también a plantear unas soluciones específicas para esos problemas económicos. O sea, si yo soy keynesiana y tengo un análisis del mundo keynesiano, ¿cierto? Que fue un poco lo que se hizo durante 30 años, quizás como con el tema de la época dorada del capitalismo, que se aplicaron políticas keynesianas, pues es distinto a la interpretación que yo tengo si soy Friedman, que era monetarista.
sobre cómo tenemos que tratar los problemas sociales. O sea, son dos enfoques completamente distintos de economistas muy famosos, ¿no? Que es Friedman y Keynes, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y en esto que les digo que los economistas hacemos modelos, perdón, toma agua. Cuando yo digo que no hay una economía correcta, no significa que entonces cualquier persona dice como, ay, pues desde mi marco yo puedo decir esto y es correcto porque yo lo digo y ya, porque no, o sea, tampoco es tan laxo esto, ¿no? Los modelos tienen que estar soportados tanto teóricamente como empíricamente, o sea, tengo que tener una teoría detrás que yo diga teóricamente cómo creo que son las relaciones, entonces, por ejemplo, que yo digo, el comercio es bueno para todo el mundo, y explico por qué creo yo que el comercio es bueno para todas las naciones y miro los datos que hay disponibles, que eso también es una fortuna que tenemos hoy, muchos datos de muchas cosas. O sea, los economistas clásicos no tenían datos, no tenían estadísticas consolidadas en los países que permitieran hacer comparabilidad y como que permitieran modelar de esa forma. Ahora sí, hay muchos datos, entonces como que podemos tener ese soporte teórico y esa evidencia de datos para poder como formular nuestros modelos económicos. Y acá yo quería traer esta que ha sonado mucho, ¿no? Y es que en el 2021, el Banco de la República, bueno, no el Banco de la República, no, una revista del Banco de la República que hace estudios y publican artículos entre muchos coautores que trabajan en el Banco de la República, pero no es una posición oficial del Banco de la República, sino una investigación de gente muy buena, o sea, yo no tengo problema con ellos, son personas muy juiciosas, muy aplicadas y demás. Sacaron un estudio que se llamaba Los efectos macroeconómicos del salario mínimo en Colombia. Y en eso decían que si uno aumentaba, que el salario mínimo tenía efectos súper negativos en la economía y que incluso un aumento de un punto podía traer, no me acuerdo cuántos miles de desempleos, ¿no? Por la composición de la economía colombiana. Y eso se replicó en todos los medios, entonces como el salario mínimo reduce la creación de empleos y eleva su destrucción, el salario mínimo es malo porque lo jala Bogotá, que sí puede pagarlos, entonces tenemos que tener salarios mínimos regionales porque hay regiones que no son tan productivas, no podemos subir el salario mínimo, hay que congelarlo, o sea, como que de ahí salió toda una cosa en medios sobre ese estudio. Entonces uno dice, pues primero, acá hay un muy mal periodismo económico realmente, y pues todo el mundo decía, el Banco de la República dijo eso, entonces es súper, hiper, mega verdad. Y miren, yo, a diferencia de Petro, a mí me cae bien el Banco de la República, o sea, me parece igual que es un buen banco y tiene un proyecto cultural muy chévere y sus investigaciones, algunas son muy interesantes, pero este documento tenía unos supuestos y unos datos detrás. Entonces uno, si ustedes ahorita les puedo dejar este enlace, este artículo en el grupo, tiene unos anexos gigantes, ¿no? Entonces los anexos al final dicen como, miren, todos estos son los supuestos que nosotros utilizamos para llegar a esta conclusión y hacer el modelo. Son muchos, entonces no podríamos hacer una charla solo para analizar ese artículo realmente, pero yo quería traer que esta es una función de producción. Y ustedes dirán, uy, ya se puso difícil, ya, matemáticas. Pero esta función de producción es muy sencilla. Pues como la función de producción re básica que en teoría los economistas usan, que se llama una función de producción tipo Cobb-Douglas. Entonces, Cobb-Douglas porque así se llamaban los que lo crearon, ¿no? Entonces, esta función de producción dice cuánto va a aumentar la producción de acuerdo a cuánto yo aumento el capital y el trabajo. O sea, cuántas personas tengo trabajando y cuántas máquinas tengo. Es la tecnología, ¿no? Como la tecnología que tengo disponible. Entonces, esta función de producción, pues básicamente la conclusión es, si tú aumentas el capital, o sea, tus máquinas, y contratas más personas, y tú dices, pues sí, re obvio, o sea, si yo tengo más máquinas y más gente trabajando, pues voy a producir más y pues voy a ganar más. Pero el problema es que esta función de producción dice que si tú aumentas en un trabajador y en una máquina, entonces eso te aumenta la producción, o sea, dos, ¿sí? Aumenta dos, porque son rendimientos constantes, ¿sí? Pero el Fordismo, por ejemplo, nos enseñó que si yo cojo una fábrica gigante, le meto muchas máquinas y empleados a 3 turnos, pues no va a aumentar uno a uno. O sea, si yo aumento una máquina y un trabajador, no va a aumentar en uno la producción, sino que me puede aumentar en 20, en 30, en 50, en 2000%. Entonces, eso se llaman rendimientos crecientes. Y solo ese supuesto, a mí me parece que puede cambiar mucho la explicación de un fenómeno económico. Y hay muchos estudios que están diciendo como pues en efecto, porque utilizamos esto de que tenemos rendimientos constantes a escala, cuando lo cierto es que la producción puede crecer más,
¿sí? No, no con esa limitante. Entonces, por ejemplo, este es uno de los opuestos que utiliza este modelo macroeconómico que generan los investigadores del Banco de la República. Entonces, hay uno, digamos que, si bien no hay que, o sea, como desacreditarlo, como, no, es que son ortodoxos y ya no los leemos, hay que leerlos, entenderlos críticamente y mirar, pues, qué cosas de pronto no se apegan también a el funcionamiento de la realidad. Porque si bien yo les dije que utilizamos modelos para simplificar la realidad, eso no implica que mi supuesto, pueden haber supuestos que expliquen mejor la realidad, a pesar de esto que les digo de que sí la tratamos de simplificar y que pues no está mal tratar de simplificar la realidad para explicar algunos fenómenos. Y este cuadro que se ve ahí como medio muy lleno de cosas, es un cuadro muy bonito porque explica las escuelas de pensamiento de macroeconomía. Entonces, en este eje tienen los años, ¿no? Entonces, como todos los años desde 1776 hasta 1906. Y está dividido en las escuelas heterodoxas y las escuelas neoclásicas. Entonces, como que esta discusión que se ha dado entre ortodoxos y heterodoxos, pues también son una forma de, pues como de analizar la economía y pues tienen unas diferencias, cada escuela tiene unas diferencias en cómo aborda esos problemas económicos y esos fenómenos económicos y también en las decisiones de política que propone. Entonces, por ejemplo, acá encontramos a Marx, de Marx se derivan pues varios, Kalecki, un poquito es Rafa, los marxistas, la escuela de la regulación, está Keynes, que lo sitúan en las escuelas heterodoxas, a pesar de que fue el que salvó el capitalismo realmente, o sea, el que trató de suavizar las crisis económicas, porque él creía que la solución de las crisis se podían dar dentro del mismo capitalismo. Eh, Ahí pues salió otra gente que se llaman los post-keynesianos y pues los institucionalistas, ¿sí? Esto es como los grandes. Esto es muy importante porque le puse estrellita a Keynes porque esto no es una discusión solo académica. Keynes desarrolló una teoría que es muy clave, es muy importante. Él era un man que se la pasaba en la bolsa, a pesar de que criticaba, hizo su fortuna en la bolsa, a pesar de que criticaba un montón el funcionamiento del sistema financiero. Eh, y sus duraron mucho tiempo aplicándose. O sea, esto de incentivar la demanda agregada y el consumo, esto es esas políticas keynesianas sí se aplicaron mucho después de la crisis del 29. Y ya en las escuelas neoclásicas, pues tenemos a Marshall, a Walras, a los austriacos, a las síntesis keynesianos que dijeron como muy bonitos los planteamientos de Keynes, vamos a tergiversarlos todos. La escuela de Chicago, que es Friedman, que Friedman es uno de los ideólogos más grandes que ha parido Estados Unidos, la verdad, y pues como en la economía. Ustedes cada vez que escuchen a Paloma Valencia hablar de los vouchers educativos, sepan que esa idea se la inventó Friedman, o pues bueno, la teoriza al menos Friedman. Están los neoclásicos, los neokeynesianos y bueno, los nuevos clásicos, y como que tenemos toda esta serie de escuelas. Y como ustedes pueden ver, esto no es lineal, o sea, hay escuelas que coexisten en el mismo espacio de tiempo, ¿sí? Entonces, más o menos que una idea resuene más o se replique más, también implica un posicionamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué la escuela de Chicago, que también le puse estrellita, es tan importante? Porque ellos hicieron tanques de pensamiento por todo el mundo para explicar sus ideas, que fue un poco lo que conocimos como esto de los Chicago Boys. Incluso es en esta escuela de Chicago que se fundamenta el consenso de Washington, que Dieguito nos va a contar más adelante, y que pues como que definen la política económica de los países desde 1990 más o menos, ¿no? Entonces, como que ahí también eso implica meterle plata, porque los tanques de pensamiento no se sostenían de buenas voluntades, sino esto es una cosa, es un proyecto político de meterle plata a que sean esas ideas las que yo produciendo o las que esa escuela determinada esté produciendo y se puedan posicionar en el mundo. Sí, esto es asesorando gobiernos, esto es creando instituciones, tanques de pensamiento, etcétera, ¿no? Por eso también es importante que ya en el caso colombiano, pues aquí también tenemos tanques de pensamiento, ¿no? De pronto no tan importantes como los de Estados Unidos, pero pues Fede Desarrollo es un tanque de pensamiento, se me olvidaron cuáles son los otros, Fede Desarrollo y otros, son tanques de pensamientos, y yo no digo no hay que leerlos o todo lo que dicen es mal, no, pero uno sí tiene que reconocerlos como tal. Y entonces seguramente hay una opinión mucho más ortodoxa como de esta parte, si yo leo a Fede Desarrollo, que si leo al Observatorio Políticas de Política Fiscal de la Universidad Javeriana. ¿Sí? O sea, de pronto son distintos y es importante, yo reitero, leer todo,
pero leerlo críticamente, porque puede diga Fede Desarrollo, o puede diga José Fernando Campo, o puede diga el economista tal, no es una verdad absoluta. O sea, esto igual todo el tiempo está en disputa. Así Colombia, Dieguito. Listo. Bueno, ahora, digamos, aterrizando esta exposición y esta presentación, la queríamos también atar, bueno, ya traigámoslo un poco a las discusiones y a los elementos que tenemos en términos de la estructura productiva de la economía. Entonces, pues fundamentalmente nosotros lo que vamos a empezar a analizar o sobre lo que nos tenemos que parar es, pues, cuál es la estructura sobre la que se soporta la economía colombiana. ¿Y esto por qué es importante? Porque dependiendo de esa valoración que hagamos de la estructura económica, que a su vez es la valoración sobre la relación de las fuerzas productivas y las clases sociales en el país, pues de asimismo se va a determinar cuáles son las necesidades o los procesos de transformación que se requieren en el país, que no son de nuevo recetas que se puedan implementar o aplicar y que sean iguales para los casos, por ejemplo, con potencias o países desarrollados como Estados Unidos o países europeos versus la economía colombiana. Y esto pasa mucho es porque a veces en algunos modelos teóricos se simplifica tanto que se intentan imponer las mismas indicaciones o las mismas recetas para países desarrollados y países pues que no se encuentran desarrollados como es la economía colombiana. Fundamentalmente nosotros qué observamos cuando miramos nuestra economía. Primero, es una economía que está muy enfocada en servicios. Acá, como pueden ver en esta gráfica, lo que tenemos es un mayoritario, digamos, una estructura mayoritaria sustentada en comercio. Ahí también está el transporte, está el turismo, también hay una parte muy grande de la porción de este sector que se compone de el sector de administración pública y defensa, ahí también está salud y educación y otros sectores como de los hogares. Y en tercer lugar, pues la agricultura, ganadería, cacería y pesca y silvicultura. Pero podemos decir que es una economía que está sustentada fundamentalmente en servicios. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Y es que nosotros podemos hablar en general de una estructura productiva donde tenemos sector primario, un sector secundario y uno terciario. El primario fundamentalmente es el sector agropecuario y el sector de minas y canteras. El sector secundario es el sector de construcción e industria manufacturera. Y el sector terciario son los servicios. Los servicios en general son servicios que soportan las estructuras productivas de los primeros dos sectores, pero en economías como la colombiana son los sectores finales que terminan siendo lo mayoritario en nuestras economías. Acá podemos encontrar en el comercio, que ahí es absolutamente todo, desde las cadenas grandes de venta, pasando por las superficies como los de Uno y el Ara, pasando por las ventas informales que se encuentran en las plazas en el país. Entonces, ahí tenemos una caracterización propia de nuestra economía y es una economía que se sustenta fundamentalmente en muchos servicios, pero además servicios que se dedican a estas actividades muy básicas. Porque cuando uno mira servicios, hay servicios que sí pueden tener mucha actividad tecnológica y de implicaciones, digamos, de desarrollo técnico-tecnológico y que requieren, digamos, procesos de valor agregado o de generación de riqueza mucho más grandes, como los servicios que se ofrecen desde los países que son desarrollados y potencias, servicios tecnológicos, servicios en términos de nube, inteligencias artificiales o procesos que soportan procesos industriales de alto nivel. En este caso, en nuestra economía no es así, es una economía que se soporta sobre unos servicios básicos, podríamos denominarlos, que no generan mucho empleo, que el empleo que generan no es formal necesariamente, de hecho prima la informalidad en estos sectores y eso pues también tiene unas implicaciones sobre el crecimiento, la generación de riqueza y la distribución al final de esta. Entonces, eso como un primer mensaje. Lo segundo es que a la par tenemos una economía que es altamente dependiente de pocos productos y que son de bajo desarrollo técnico y tecnológico. En particular, cuando hablo de esta economía dependiente, me refiero a que producimos o generamos pocos productos que son los que exportamos al mundo. Entonces, de lo que producimos en general en el sector agropecuario y demás, ahí exportamos algunos productos relevantes. En particular, ahí uno se concentra en café, acá tenemos también flores
y en menor medida, pues algunos productos que en algún momento se pensaron como que iban a ser la tabla de salvación de la diversificación en exportaciones en el gobierno de Uribe o en el gobierno de Santos, como la uchuva, o en el caso de Petro con el aguacate. Pero en últimas son pues una contención de productos tropicales que sí pueden tener una demanda, pero no es alta ni extraordinaria en el mundo, y eso pues tiene unas limitaciones también. Pero fundamentalmente nuestra producción de exportación es el petróleo y los derivados, el carbón y otros productos como ferroníquel. En eso, para este año que pasó, el 2025, representaba el 47% de todas las exportaciones del país. Y el año anterior, en el 2024, esa cifra era más del 50%. Entonces tenemos una concentración y una dependencia alta de pocos productos que exportamos, que además son productos que a nivel internacional varía mucho su precio. O sea, ahorita el precio del petróleo está disparado porque hay pues, efectivamente un conflicto de pues, Estados Unidos generando una guerra pues eso teniendo unas implicaciones en Oriente Medio. Y eso tiene afectaciones directas sobre el precio internacional, en este caso del petróleo, y a su vez eso afecta pues la economía colombiana en muchos sentidos. Pueden ser más ingresos porque exportamos eso, puede ser aumento del precio del combustible, porque el precio del combustible en Colombia está atado a los precios internacionales del combustible y del petróleo. Si se encarece afuera, pues se encarece adentro y ya se está viendo el aumento de los precios de la gasolina en el país, etcétera. Esta estructura altamente dependiente de pocos productos lo que nos genera es una limitación en el crecimiento económico. Para no, digamos, ahondar mucho en el detalle de este tipo de modelos, que son de hecho modelos de corte estructuralista, que tuvo digamos, un desarrollo también ahorita que veíamos esas escuelas de pensamiento, pues de un corte muy post-keynesiano, pero que además tuvo la particularidad de generarse mucha de esa teoría en América Latina y en particular en la CEPAL, en la Comisión para América Latina y el Caribe, en las décadas de los 50, los 60. Eso lo que fundamenta sustancialmente es si los países dependen de pocos productos y además esos productos no tienen un alto desarrollo técnico, llegan a un límite en pues la cantidad de producto que se demanda a nivel internacional, porque a medida que los países se desarrollan, avanzan y tienen más ingresos, así igual que las personas, pues no van a demandar infinitamente más café o más banano o más flores. Van a demandar lo que necesiten en café, banano y flores. Lo que sí van a empezar a demandar más son productos de tecnología y de sofisticación productiva, como maquinaria, carros, celulares, computadores, y esos son los productos que sí aumentan en demanda a nivel internacional. Entonces, nuestro crecimiento está limitado por esa capacidad de exportación que tenemos, y esa capacidad de exportación está limitada porque son muy básicos los productos que exportamos y además muy poquitos o diversificados. Eso genera limitación también en la generación de empleo y en la innovación que se puede dar en la producción del país. Siguiente, por favor. Listo. ¿Cómo llegamos a esto? Porque esto, pues esta naturaleza de nuevo, tenemos que analizarla también desde un enfoque histórico y no solo como algunos modelos económicos de estos que Mafe también hablaba, y es uno en la teoría microeconómica parte de modelos donde la distribución de los recursos está dada y ni siquiera se discute por qué hay ingresos más distribuidos hacia unas personas, hacia unas pocas personas concentran la mayoría de la riqueza y otros concentran muy pocas, sino no, así está dada, así fue, y no discutamos por qué es así, sino de aquí en adelante qué pasa con la economía a partir de esa distribución. Hay que revisar la historia para saber por qué estamos en estos enfoques. Lo primero, Colombia no solo tuvo una estructura productiva limitada pues a servicios y a exportación de commodities. Los commodities son estos productos básicos como el petróleo, sino en su momento, igual que en América Latina, se intentó hacer una estructura de producción industrial y de sofisticación. Eso pasó en el siglo XX y acá alcanzó a haber un sector industrial relevante, pues no extraordinario, pero por lo menos fue importante, o por lo menos genera una tradición. Si ustedes hablan con sus abuelos o incluso con sus papás, seguramente la gente sí tiene la recordación de la estructura industrial del país. En temas de textiles, en temas de calzado, hay pues Antioquia y Santander siendo representativos, e incluso producíamos acero.
y en ese momento existía el Instituto de Fomento Industrial como una institución pública de fomento a través de crédito y de financiación a estos sectores industriales. De hecho, gracias a ese Instituto de Fomento Industrial, pues creció y se consolidó Acerías Paz del Río, que hoy todavía existe esa producción de acero, pero de nuevo es hoy marginal a lo que intentó hacer o ser en el siglo XX. Ahora, eso se dio para la mitad de ese siglo, pero al igual que en el resto de América Latina, se empezó a dar un proceso de desindustrialización desde los 80s. Y eso pues empezó a hacer porque hubo un reversazo en todas esas políticas de fomento y se empezó a aplicar unas políticas que se conocen, pues digamos, en distinta literatura como neoliberales. Acá planteémoslas como un decálogo que se estableció desde unos documentos a través del consenso de Washington. Creo que con eso lo podemos definir más allá de quedarnos en la definición general de qué es neoliberalismo. Entonces, vámonos al tema del consenso de Washington. Acá, por ejemplo, pueden ver cómo se observa la industrialización como proporción del Producto Interno Bruto en Colombia. Lo que les digo, tuvimos un auge y una punta en donde para la década de los 70 la industrialización, que son estas manufacturas, digamos, con desarrollo técnico más sofisticado, representó el 24,2% del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que generaba la economía colombiana, el 24%, o sea, una cuarta parte de esa producción del país, era de estos sectores manufactureros industriales. Y empieza a haber una caída o una recomposición de la estructura productiva del país a lo largo de estas décadas. Y hice una línea vertical donde encontramos donde se avanzó en estas políticas del consenso de Washington, que fue pues la apertura económica de los 90, que estuvo anclada a la Constitución Política de 1990. Sin embargo, vean que la tendencia de caída venía desde antes. Y lo que les digo, este fue un fenómeno no solo en Colombia, sino en toda América Latina, donde se dieron fenómenos de debilitamiento de la estructura industrial. No tocó esperar hasta la constituyente para que este fenómeno se empezara a dar. Ya empezó a caer. Y si vemos la cifra más reciente, que es del 2024, pues nos encontramos en que la industria representa el 10% del Producto Interno Bruto, es decir, menos de la mitad de lo que representaban los 70. Y ahí hay una caída. Ahora, ¿qué implicó este contexto, digamos, de apertura económica y este proceso, digamos, del consenso de Washington en América Latina y en Colombia? Ahí hay distintos procesos, pero particular fue apertura del comercio a nivel internacional. Gracias. Entonces tenemos una liberalización del comercio, es decir, quitar aranceles, que eran los mecanismos de protección que se generaron en las industrias y en la producción nacional. En ese momento, América Latina y Colombia también utilizó unas herramientas y era ponerle impuestos a las importaciones para tratar de sostener estos procesos industriales en el país. El problema que algunos académicos observan de este proceso, que en América Latina se conoció como industrialización por sustitución de importaciones, lo que se buscaba era reemplazar las importaciones por producción industrial propia, y que se observó algunos fallos acá en América Latina con respecto, por ejemplo, al éxito que sí hubo en algunos países de Asia, por ejemplo, Corea del Sur, fue fundamentalmente la forma en que se adoptaron las políticas de proteccionismo, y es que muchas se quedaban simplemente en dar el subsidio o el beneficio o el arancel alto para que no hubiera una competencia fuerte, pero no se generaron mecanismos o incentivos de productividad. Mientras tanto, en Oriente, sí a estas empresas que les daban apoyo y subsidios y beneficios y acceso al crédito barato, les exigían niveles de producción, niveles de exportación. Si no cumplían, pues se les bajaba el apoyo y eso les exigía, en últimas, pues estar en procesos de innovación constante. Acá, en América Latina en general, se vio como que estos procesos de las industrias, en muchos casos, se quedaron rezagadas a nivel, pues digamos, de otras estructuras internacionales de producción. Y apenas se dio la liberalización del comercio, pues empezaron a quebrarse muchos sectores agropecuarios e industriales. Ese es del que casi siempre se habla, y es que la apertura económica pues generó este proceso de afectación en la producción, la quiebra de la producción
y pues por supuesto, digamos, la reducción en este caso de la industria. Pero no fue único y exclusivamente esto lo que generó la apertura económica o el consenso de Washington. Acá también tenemos liberalización financiera, es decir, no solo es el libre flujo de bienes y servicios, sino también de capitales. Y esto es muy importante porque es la garantía de que yo puedo llevar plata de, no sé, Estados Unidos a Colombia, invertir en lo que yo quiera o en la bolsa de valores y sacarla en el momento que yo quiera. Y eso generó otro marco de vulnerabilidad y no era solo que el sector productivo real pues estaba afectando, sino la balanza de las cuentas financieras del país también sufrían en este proceso. Caso muy particular que se dio cuando hubo un auge del precio del petróleo y demás, que fue justo para la época del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, es decir, Uribe gobernó en el boom económico más relevante, digamos, de la economía en las últimas décadas, porque se creció el precio internacional del petróleo y eso se volvió un boom para la economía nacional. De hecho, seguramente mucha gente en su momento recordó el gobierno de Uribe como un gobierno pues donde hubo mucha bonanza y unas condiciones, digamos, más favorables en términos económicos para algunos sectores, pero eso no fue por el gobierno, fue un contexto internacional. Para decir que, además de que hubo ese contexto, entró mucha inversión extranjera directa del mundo hacia, pues, hacer inversión en el sector petrolero, y eso atrajo mucha inversión extranjera directa. Entonces invirtieron acá y demás. Eso tuvo unas implicaciones porque afectó al sector agropecuario, al sector industrial, porque entraron muchos dólares a la economía, bajó el precio del dólar, entonces lo que exportaban, por ejemplo, los cafeteros, si antes les daban, no sé, 2000, por cada dólar 2.500 pesos, pues ahora solo les estaban dando 1.700. Fue una época en donde el dólar estuvo a 1.700 pesos. Y eso implicó que muchos sectores que exportaban se vieran afectados, que no eran el petrolero, sectores distintos. Esto además tuvo un problema adicional y fue que en el momento en que ya estaba casi por terminarse la bonanza, 2014 más o menos, pues todos esos capitales empezaron a salir del país porque eran ganancias, utilidades, pero de empresas extranjeras. Entonces todas esas utilidades que hacían, devolverse a sus países de origen, donde tenían las casas matrices. Hubo un momento en la economía incluso donde salía más dinero que lo que entraba en inversión extranjera directa, es decir, salían más flujos de capital y eso de nuevo desbalancea las cuentas y genera problemas de la estructura económica y vuelve al país más vulnerable. Un desbalance mal hecho así puede generar una crisis económica en un país. De hecho, las crisis que se vivieron en el 99 en Rusia y en el resto de países del mundo, incluido Colombia, fue un problema de eso, que salieron masivamente capitales de las economías y generó unos desbalances financieros. Para eso, para decir que no solo es el tema de bienes y servicios, sino también lo financiero fue importante. Y otros puntos del Consenso de Washington que acá se implementaron mucho. Privatizaciones, puertos, aeropuertos, empresas públicas, y en ese momento pues era directamente el Fondo Monetario Internacional, es decir, una institución no gubernamental, sino multilateral, pero pues orientada desde principalmente por Estados Unidos, que le decía al país que tenía que hacer, entre esos, pues privatizar. Hay una carta que ustedes pueden revisar, es del 99 o del 2000, del ministro de Hacienda de esa época, dándole una rendición de cuentas al Fondo Monetario Internacional y diciéndole cómo iba la economía. Entre esos le mencionaba cómo iba el avance de las privatizaciones en las empresas públicas colombianas. Y le decía, bueno, ya ahorita estamos avanzando, nos falta Carbocol, nos falta ISA y otras más. Ese ministro de Hacienda era Juan Manuel Santos, en ese momento ministro de Hacienda para esas épocas. Es decir, estas son unas políticas que fueron avanzando y se garantizaron porque había un consenso político interno de quienes estaban gobernando el país en ese momento para avanzar en este tipo de políticas e implementarlas al ritmo y a la luz de lo que querían en este caso, pues en ese momento el Fondo Monetario Internacional principalmente. Tenemos la desregulación en general de los mercados, ya lo mencioné anteriormente, y la disciplina fiscal, que es muy importante hoy en la discusión concreta que tenemos hoy, porque es la discusión también que los medios de comunicación nos traen todo el tiempo. El tema de la regla fiscal, de que el gobierno no la está cumpliendo, de que estamos entonces en un problema muy grande en términos fiscales, y hay pues unos debates o unas discusiones también muy fuertes. Todo este proceso
generó en América Latina y en Colombia esa desindustrialización prematura. Se llama así porque los países desarrollados también se desindustrializaron, porque llevaron las industrias y las maquilas hacia Asia. Y pues por eso, pues digamos, India, pero sobre todo China, se volvió pues, los países donde están las industrias y demás, y en cambio Estados Unidos quedó vaciado y demás, pero porque se concentraron en servicios tecnológicos de alto nivel y alto valor. Acá lo que tuvimos fue una desindustrialización prematura que fundamentalmente fue pues un debilitamiento de esas estructuras. Y la reprimarización, es decir, otra vez depender de productos muy básicos. Siguiente. Me devuelvo a las de mercado laboral. Ah, sí, muestra la de mercado laboral y con eso seguimos. Fundamentalmente, entonces, además de esa estructura productiva, pues tenemos una estructura de nuestro mercado laboral. O sea, el mercado laboral en Colombia, o sea, la gente que trabaja, en dónde trabaja y cómo se consolida, pues depende fundamentalmente de esa estructura productiva. Como les digo, es una estructura productiva fundamentalmente de servicios. ¿Y eso qué implica? Los trabajadores, pues se estructuran o se organizan entre trabajadores dependientes, es decir, que están organizados a través o que están subordinados en empresas, puede ser en el sector público o en el sector privado, pero en empresas, es decir, tienen jefes y cumplen pues unos horarios y tienen unos salarios, y tenemos por el otro lado a los independientes, donde puede ser gente que trabaja, pues digamos, o se autoemplea a través de, por ejemplo, mecanismos me fue el nombre, pero digamos que yo me dedico a buscar contratos por mi cuenta y hacer operaciones puntuales por mi lado y no estoy subordinado a una empresa puntual, o la gente que está en el rebusque. Es decir, también los marcos de informalidad se observan desde estos sectores independientes. Y eso es muy importante para entenderlo, porque dependiendo de esta estructura, de la estructura empresarial micro del país, pues asimismo es la organización del trabajo en Colombia. Y la característica que tenemos es una economía altamente informal. El 55% de los ocupados en Colombia son informales, y tenemos además la gente que está en las empresas, pues están en empresas que en general son pequeñas o microempresas, negocios muy pequeños con pocos trabajadores, pueden ser empresas de 3 o 5 trabajadores, y esas son las unidades productivas mayoritarias en el país. No tengo la cifra exacta, pero sé que es más del 90% lo que se representan entre las MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas, son las que representan más del 95 seguramente por ciento del total de las empresas. Esas empresas grandes, tipo los bancos grandes consolidados en el país, las grandes industrias y demás, son una minoría, claro, fuertes y muy relevantes en la economía porque pesan mucho, pero son una minoría a comparación de ese universo de microempresas que tenemos en Colombia. Nosotros, o sea, como esto, uniendo un poco como esas características que tenemos en la economía colombiana y esto que hablábamos un poco de los modelos, es como pues para qué hacemos modelos, ¿no? O sea, pues chévere describir la realidad, pero pues en lo concreto para qué más nos sirven. Y es que estos modelos nos sirven para tomar decisiones de política económica. La política económica se puede dar en muchas como aristas. Entonces está la política monetaria y la cambiaria, que es un poco hoy el papel que tiene el Banco de la República, que también me parece importante que entendamos la independencia del Banco de la República como algo nuevo que viene más o menos desde la Constitución del 91, pero el Banco de la República tiene 100 años, ¿no? O sea, no siempre en su historia, incluso ha sido más el periodo donde no ha sido completamente independiente del gobierno central. Entonces ellos son los que toman las decisiones de política monetaria y la cambiaria, es decir, la estabilidad de la moneda, básicamente es cuántos dólares, porque se mide con el dólar, como cuántos dólares vas a pagar por el peso colombiano, cuántos pesos colombianos tienes que dar por un dólar, ¿no? Y pues como que esa política monetaria y cambiaria tiene unos instrumentos de política. Entonces esos instrumentos de política es la tasa de interés, que es la discusión de si sube un punto, lo de 100 puntos básicos, que es uno, o 25 puntos básicos o 50 puntos básicos. Las reservas internacionales, que hoy nuestro país tiene un montón de reservas internacionales, entonces yo vi que apenas salió toda esta discusión de la Junta del Banco con Petro, el banco salió y publicó como el informe de cuánta rentabilidad le estaban dando las reservas internacionales, y yo dije,
chimba, 13 billones de pesos, increíble, pero ¿cuánta plata tenemos invertida en reservas internacionales que podrían estar sirviendo para otras cosas, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos tantas reservas internacionales que nos está dejando esas rentabilidades que son millonarias? O sea, 13 billones es casi 3 o 4 veces lo que está aportando Ecopetrol en el año, ¿no? O sea, es un montón de plata. Está la política fiscal, que es básicamente donde sale la plata y en qué la gastamos. Y ahí yo, o sea, la política fiscal, el tema de recaudación se divide como en dos. Tenemos los impuestos nacionales y los impuestos a nivel como local. Entonces, los nacionales son los que ustedes conocen, ¿no? El IVA, el impuesto al patrimonio, el de, bueno, el de rentas, el de la sobretasa de los bancos, todos esos que se cobran a nivel nacional. Y tenemos los locales, que son, por ejemplo, el ICA, que se cobra a industria y comercio, el impuesto predial, que es un impuesto que se cobra sobre la propiedad de las viviendas o de la tierra, que en ese ha habido una discusión, podríamos hacer solo una charla de eso y porque está funcionando mal, la verdad, aunque yo soy partidaria de que sí tenemos que tener la información clara del país en términos de dónde está la vivienda, quién la tiene y quiénes son los dueños, pero pues hay unas discusiones de cómo se calcula cuánto se tiene que cobrar y cuánto valen las propiedades, ¿no? Entonces, ahí. Pues digamos que enfocándonos solo en lo nacional, porque esa recaudación municipal, la verdad, es bien pobre, o sea, a excepción de las ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Barranquilla, que de pronto sí sus impuestos locales representan algo importante, la mayoría de municipios viven es como de la plata que les manda el gobierno central a través del Sistema General de Participaciones, ¿no? Entonces, bueno, está esa parte de cómo cobramos los impuestos, que la mayoría de los impuestos nacionales, o sea, igual dependemos mucho del IVA, porque el IVA es muy fácil de cobrar, ¿saben? O sea, entonces como que por eso el IVA, que es un impuesto indirecto, es decir, que le cobran a Dieguito lo mismo que me cobran a mí y lo mismo que le cobran a Sarmiento Angulo, nos cobran el mismo porcentaje sobre un producto que tenga el IVA, ¿sí? Entonces, es decir, no diferencia la capacidad adquisitiva que tienen las personas para cobrarle el impuesto. Y eso es una cagada, porque que dependamos tanto de esos impuestos indirectos, porque eso no ayuda a que los impuestos cumplan una función extra que tienen, que es la redistributiva. Y bueno, ya la segunda parte de la política fiscal es en qué se gasta la plata. Entonces nosotros cada año, ustedes saben, hay una discusión del presupuesto general de la nación, que es cómo se organizan los gastos en el país y ese tiene una particularidad y es que miren, la verdad tenemos plata pero no tanta y además tenemos muchos gastos muy rígidos, o sea, es decir, están muy comprometidos nuestros gastos, sobre todo en temas como en educación y en salud. Entonces, la plata, por ejemplo, que se envía al Sistema General de Participaciones, que es con lo que se los territorios para pagar el sueldo de los profes, los hospitales, el saneamiento básico, es muy, o sea, no puede disminuir, ¿no? Constitucionalmente no puede. Y también, pues tenemos como otros gastos que se pueden hacer en otros ministerios, que pues ahí sí tienen más libertad, pero no es tanta plata. Y no tenemos tanta plata para hacer inversión, la verdad. Entonces, como que esa multiplicación del gasto público, pues también es muy difícil si solo lo tenemos comprometido a salarios y a cosas tan fijas y no lo podemos hacer en inversiones públicas. Entonces, eso es un lío como de nuestra estructura fiscal. Lo mismo podemos hacer una charla completa hablando de esto y de cuáles son las propuestas de reforma tributarias que han propuesto los profesores que saben de este tema, o sea, no las que han propuesto en el gobierno de Petro, porque pues Petro tiene razón en que le han tumbado reformas tributarias, pero realmente esas reformas tributarias, las que le han tumbado no son estructurales, al igual que los anteriores gobiernos solo buscan tener plata y flujo de efectivo para el siguiente año. Me gustaba la de Ocampo, pero bueno, es otra discusión. También tenemos en este de las políticas, la política industrial, que industrial es básicamente cómo nos vamos a desarrollar como país, cuáles son nuestros sectores claves, cómo los vamos a financiar, porque en este gobierno también hicieron un COMPES de política industrial, de reindustrialización, donde priorizan unos sectores y demás. Pero si eso no tiene plata, la verdad no sirve, ¿no? O sea, pues tenemos un diagnóstico muy lindo, tenemos unos sectores que creemos que pueden ser estratégicos, pero si eso no tiene un impulso financiero y una articulación entre los distintos actores, no funciona. Y la política laboral, que eso pues me parece muy importante en el marco de la reforma laboral, que pues Jennifer apoyó en muchos aspectos. Esa, digamos que a veces cuando tenemos estas discusiones sobre reforma laboral, sobre derechos laborales, entonces salen estos estudios otra vez de no, si
ponemos otra vez el costo de las extras para la gente para que se las paguen después de tal hora, va a generar desempleo o va a ser una carga extra para los empresarios. Y es que a la política laboral tenemos que dejar, no le podemos pedir la política industrial que debe impulsar el país. O sea, es como no a costa de los derechos de los trabajadores, que esperemos que el país fortalezca su industria. Y esa diferenciación es bien importante. Ahora bien, estas políticas como muy amplias no actúan de forma independiente. O sea, lo que les decía, o sea, si nosotros no tenemos plata para hacer industrialización o para meterle a esos sectores que creemos estratégicos en el país, pues la plata tiene que salir de la política fiscal, ¿no? O sea, tiene que haber una proyección de gastos, tiene que haber una coordinación también allí. Entonces, estas políticas deberían complementarse. Entonces, si tuviéramos como país un objetivo común, debería haber una coordinación entre las distintas políticas. Pero en este momento, además de que no tenemos política industrial, también porque el neoliberalismo nos trajo por mucho tiempo esta idea de la mejor política industrial es no tener política industrial porque tenemos que dejar al mercado actuar porque el Estado es ineficiente. ¿No? Entonces, esta idea del Estado es ineficiente, no tiene por qué planificar ni meterse en la economía, nos hizo no tener política industrial mucho tiempo. Y pues ahorita la que tenemos es un COMPES, la verdad, un COMPES, no sirve. Sí se quedan un COMPES. Entonces, deberían actuar coordinadamente. También pasa mucho que las decisiones de política fiscal se anulan con las decisiones de política monetaria. Entonces, cuando, por ejemplo, se aumenta el gasto público, dice va a haber inflación, subimos las tasas de interés y contrarrestamos los efectos de aumentar el gasto público. ¿Sí? Entonces, esas políticas hoy chocan. Y hay muchos institutos, por ejemplo, la Tindad y bueno, como otros institutos críticos de la economía que dicen, esto no puede seguir funcionando cada quien por su lado, ¿sí? Tenemos que coordinar las instituciones y coordinar estos tipos de políticas para generar desarrollo, o si no, no se puede. Y un gran ejemplo de eso es China. China logra como los sectores estratégicos, cuál es su modelo de desarrollo, de dónde viene la plata y cómo tiene que actuar las instituciones del Estado, incluso con las empresas privadas, porque ahí hay una coordinación muy grande con bancos y empresas privadas, pero con una cosa liderada desde el Estado para que eso funcione y pues eso les ha generado salir sacar a un montón de gente de la pobreza en las últimas décadas, pero pues también tener unas tasas sostenidas de crecimiento. Entonces, yo no digo, copiemos y peguemos el modelo chino, pero pues sí es unas lecciones importantes que nos dejan sobre la articulación de las políticas y los objetivos que tienen en común y sobre todo que no podemos seguir pensando el país a 4 años. O sea, es que de verdad los planes de desarrollo son súper cortoplacistas. Si acá no tenemos una planificación como hacen ellos de 5, 10, 15, 30 años, de hacia dónde queremos ir, difícilmente vamos a poder, eh, digamos que de este estancadero sin crecimiento, con altos sectores de informalidad, con muy poca plata, porque a veces uno dice, es que hay que meterle más plata a algún sector y es como, bueno, a ese sector le cortamos porque la plata no alcanza, ¿sí? ¿No? Entonces, es muy difícil, pero tenemos que planificar más, ese es como mi Dieguito. Dieguito, ¿tú puedes compartir? Sí, Voy a dejar de compartir un momento. listo. Presentar ahora. Me confirman, por favor, que se vea bien. Sí, se ve bien. Listo, listo. Bueno, ahora sí, hablemos de inflación. Es el tema en últimas con el que quisimos también traer esta discusión por la relevancia o la importancia que se está dando en este momento a esta, pues digamos, a este tema por el debate que se está dando a nivel nacional. Entonces, bueno, lo primero es tener claro cuál es esa idea que tenemos hoy y que ha sido de ese nuevo consenso macroeconómico. Recuerden el mapita que teníamos con las distintas escuelas de pensamiento. Estos procesos vienen de ese nuevo consenso de síntesis que podemos denominar neokeynesiana o estas nuevas escuelas pero que vienen, digamos, de esa estructura de planteamiento de pensamiento ortodoxo. Y en estas estructuras de fijación de política, el principal objetivo que tenemos en la política monetaria, y en este caso que la establece el Banco de la República, es controlar la inflación. Bajo el argumento, y yo creo que si han seguido un poco los debates que se han dado en Twitter o en general las opiniones que se dan en estos días sobre este tema, es porque la inflación es el impuesto contra los más pobres. ¿Y cómo funciona esa idea?
es en términos de que pues, la inflación es en últimas el aumento de los precios de un periodo a otro, por ejemplo, de un año al otro. Y ese aumento de los precios implica o tiene implicaciones, digamos, diversas. La principal que uno puede observar es que, por ejemplo, mis ingresos, que están en, pues digamos, en pesos colombianos, si ha habido un aumento de precios en general en la economía, pues ese mismo salario que estoy ganando en un periodo, al año siguiente va a valer menos cuanto aumente esa inflación. La inflación se calcula como un porcentaje de aumento de precios de un análisis o una estructura de canasta o de costos de bienes que la gente consume en una economía, que acá se calcula pues con el índice de precios al consumidor. Básicamente es, se analiza y se estructura cómo pues los hogares colombianos y a partir de ellos se establecen unas proporciones o unos pesos. Para el mercado y en el mercado, por ejemplo, a los huevos se le pone un porcentaje, a la leche se le pone otro, a los eventos deportivos, a los conciertos que ahorita son importantes, pues se le pone también un porcentaje dependiendo de lo que pese el consumo promedio de la población en el país de estos distintos bienes y servicios. Entonces, si los precios aumentan, pues yo cada vez o cada año que pase voy a poder comprar menos con esa misma cantidad en términos de la moneda. Entonces, si por ejemplo mi salario fueran 100 pesos y yo hoy compro y hago mercado con eso el otro año, con una inflación que aumente, pues voy a comprar seguramente menos bienes y servicios con esos mismos 100 pesos. Entonces es ahí donde la inflación, digamos, entra a tener un papel relevante. Fundamentalmente, ese consenso macroeconómico ha tenido una valoración en términos de que, pues digamos, lo que aumenta el consumo, todo lo que genere un aumento en general del consumo y de la demanda de bienes y servicios en la economía, como puede ser, digamos, dar subsidios como una renta básica o el aumento al salario mínimo o reducción en impuestos y demás, aumenta la inflación. ¿Por qué? Porque si tenemos una economía donde hay unos bienes y servicios que se están comerciando y llega mucha gente a querer comprar eso que se está ofertando en la economía, pues hay incentivo para que quienes venden esos bienes y servicios, pues lo ofrezcan un poco más caro. Entonces, es un, por ejemplo, si ustedes en la universidad llevaran una cajita de brownies para vender y ustedes llegan y los brownies los venden a 2.000 pesos. Pero lo que se dan cuenta es que mucha gente les empieza a comprar los brownies y se acaban rapidísimo, los acaban apenas llegan a la universidad. Por lo tanto, ustedes van a tener incentivos al día de mañana, pues venderlos a 2.500. Tal vez ya no sea la misma cantidad de gente que venga a comprarlos masivamente, pero lo suficientes para que también se les acaben ya no a los 5 minutos, sino a los 10. Entonces pueden tener incentivos de aumentar también los precios otro poco. Así es más o menos como funciona teóricamente esa estructura de modelo, porque hay más demanda de los productos y los empresarios deciden subir los precios, quienes venden estos bienes y servicios. Pero también hay un aumento de precios que puede provenir de la oferta. Y es, por ejemplo, lo que está ocurriendo hoy a nivel internacional. Y es, tenemos unas guerras, por ejemplo, que están desarrollando Estados Unidos principalmente en Oriente Medio. Eso tiene unas implicaciones en esa región y sobre el comercio alrededor de esta región. Y eso ha implicado unos aumentos de precios en el petróleo, el que les mencionaba anteriormente, y y los fertilizantes se encarecen, pues se encarece el producción en el campo. Y si se encarece el costo de producción en el campo, pues efectivamente los bienes que se vendan van a costar más. Eso es un impacto por el lado de la oferta. Entonces acá tenemos un costeo, digamos, adicional. Esos son los dos mecanismos por los que uno puede ver que la inflación aumente. Entonces acá, digamos, hay un diagrama que nos puede mostrar esos canales de transmisión. A ver si los puedo señalar acá. Entonces tenemos, por ejemplo, los canales que son alrededor de, pues digamos, del acceso o la demanda de bienes y servicios, que pues acá tenemos la oferta y por el otro lado tenemos la demanda, que es este tema de la presión del consumo o de la inversión. Es decir, yo puedo demandar más para consumir, pero también demandar más para invertir. Por ejemplo, si yo estuviera comprando tecnología para o máquinas para una empresa, una industria,
eso puede presionar también los precios al alza porque de nuevo son las mismas mercancías en la economía, pero ahora los están demandando más. Ya no los consumidores, que son los hogares, sino los que hacen inversión, que son los empresarios. Y al final, ambos, la demanda y la oferta, pues nos dan el nivel de inflación. De ahí sale que la tasa de referencia, que es con lo que vemos, digamos, al inicio del diagrama, tiene impactos en múltiples canales y todos ellos al final afectan tanto la demanda como la oferta. Fundamentalmente, ¿qué hace la tasa de referencia? La tasa de referencia es esa decisión del Banco de la República de establecer si la tasa de interés que ellos ponen, que es la de referencia, sube o baja o se queda igual. Esto es una decisión que toman casi mes a mes y que pues la gran discusión que se abrió en Colombia fue porque en este año, en las dos reuniones de la Junta del Banco de la República, en ambas han subido la tasa de interés. ¿En cuánto la han subido? En 100 puntos básicos, que es lo mismo que decir 1%. Entonces, se subió un mes 1% y el otro mes se subió otro 1%. Son aumentos grandes. Normalmente, en general, el Banco de la República suele subir las tasas o bajarlas 0,25%. Son movimientos más pequeños. En este caso son dos aumentos y dos que podemos llamar pues, grandes, agresivos. Ahora, ¿por qué hicieron esto? ¿O cuál era la razón de ser en esa concepción del Banco de la República? Lo que encontraban ellos es que la demanda agregada pues va a ser más grande. ¿Por qué? Porque aumentó el salario mínimo un 23%, que comparado con la inflación, o sea, descontándole la inflación, o sea, volviendo ese el aumento real, es decir, sin contar el aumento de precios, estamos hablando de un aumento real del 18%. Es un aumento grande, de hecho, nunca observado pues, en los últimos años en el país. Entonces, la lógica de ellos, además de otros factores, es tenemos un empuje de demanda, por lo tanto, va a haber una presión hacia el alza de los precios y para controlarla nosotros tenemos es que bajar la demanda de consumo y de inversión en la economía. ¿Cómo lo hacemos? Aumentando la tasa de referencia. Y esto lo que hace es darle señal a los bancos comerciales para que ellos también suban las tasas. La suben y digamos, se mueve relativamente cerca a lo que lo sube o lo baja la tasa de referencia del Banco de la República. Entonces, la idea de ellos, ¿qué es? Aumentar el costo de lo que vale los créditos. Ahí se ve, canal de crédito. Crédito, pues en últimas lo que genera y el canal de tasas de interés lo que hace es aumentar el costo del endeudamiento y eso lo que genera es que la gente se endeude menos para consumir y se endeude menos para invertir. Por lo tanto, pues ese empuje de demanda que iba a haber, pues ya no va a ser tan grande. Y también genera unas expectativas. Y ahí sí pueden ver abajo, dice canal de expectativas, porque muchas de las decisiones que se toman desde este marco de referencia es que la referencia que da el Banco de la República sirve y se vuelve fundamental para dar una señal en general al mercado de que la presión inflacionaria no va a ser muy alta. Esto suena curioso, pero básicamente lo que se dice es la gente, todos los individuos, las personas, los empresarios y demás, generan expectativas frente a lo que está pasando. Y subir la tasa puede generar la expectativa de que la inflación no vaya a ser muy alta, por lo tanto, no hay incentivo a que la gente empiece a aumentar precios para compensar la pérdida que podrían tener a futuro porque en general todo se vuelva más caro y no genere como un bucle que se retroalimenta y es como espero que todo va a subir de precios, entonces yo subo los precios de lo que vendo para no ir a perder y eso genera que al final aumenten los precios de todo. Entonces, acá vemos distintos canales, pero pues, ¿qué es lo que busca al final el Banco de la República al aumentar esa tasa de interés de referencia? Entonces, por un lado, está una discusión que se abre y es que estos modelos sobre los que se basa, digamos, esos planteamientos de la definición de el movimiento que debe tener la tasa de referencia para contener la inflación, hacen referencia a una regla que se llama la regla de Taylor. Y esa regla de Taylor lo que hace es darle mucho peso y mucha importancia a esas expectativas de inflación y a inflación observada para aumentar la tasa de interés de referencia con tal de bajar esa inflación. ¿Hacia dónde la quiere bajar el Banco de la República? El banco la quiere bajar hacia los niveles de lo que se ha definido el banco, que es un
3%. Esa es la meta que sigue el banco. Y que oscile o se mueva entre 2% y 4%, pero que se acerque al 3%. Eso se llama inflación objetivo y es una política que se ha implementado pues aquí desde el principio del siglo. Entonces, ese modelo que les digo, la regla de Taylor, tiene un argumento también, y es asumir que la economía, si está funcionando a una capacidad, digamos, llegando a su límite de potencial de crecimiento, y tiene un empuje de demanda, por ejemplo, y para consumir e invertir más, a eso lo llaman ellos el recalentamiento de la economía, y genera al final, o lo que produce ahí, es que si la economía está creciendo por encima del potencial que debería, pues se va a generar es una inflación. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es que el país baje su crecimiento y no supere el potencial. Por eso es que estas restricciones que al final afectan el crecimiento y la inversión en el país, pues están enmarcadas en ese mecanismo de política monetaria que utiliza el Banco de la República. ¿Cuál es el problema de eso? Colombia no está creciendo a su nivel potencial. Nosotros no estamos al nivel máximo de capacidad que tiene el país y que utiliza entonces todas las máquinas que tiene disponibles y toda la mano de obra disponible para ocupar esas máquinas y demás. Eso no es cierto. Y eso en general no ocurre en este tipo de economías porque pues no es que estemos llegando a esos niveles máximos de capacidad productiva en general. Por lo tanto, no significa que todo aumento de demanda, es decir, un aumento del salario mínimo, que la gente consuma más y más, necesariamente se vuelve inflación automáticamente. Es decir, de nuevo, lo que decía Mafe en términos de depende de la imposición que yo le ponga al modelo y la definición teórica que yo le ponga, pues me va a dar un resultado u otro. Si no estamos a plena capacidad y hay capacidad para producir más, y de manera relativamente rápida, que los sectores de producción de bienes y servicios, de alimentos y demás puedan producir más, digamos, ajustarse relativamente rápido, no tendría por qué haber inflación con un aumento de demanda. De nuevo, acá estamos en la discusión sobre los argumentos del modelo. Y ellos buscan reducir la demanda en la economía, reducir el consumo, o sea, la demanda de créditos para el consumo, y reducir la inversión, encarecer el crédito para realizar inversiones. Con eso se desacelera. Con eso hay menos demanda. El aumento de precios o la inflación se controla, pero a costa de afectar la inversión, la generación de empleo y el crecimiento del país. Y es ahí donde se abre, digamos, este gran debate que se está dando ahorita en distintos términos y es los efectos que tienen estas políticas que asume el Banco de la República sobre toda la estructura económica del país. Ahí la discusión pues es de costo-beneficio. El costo de la inflación versus el beneficio que me puede tener crecer, que el país esté creciendo a un ritmo más rápido o que la gente tenga mayores ingresos por salario mínimo y demás. Y lo cierto es que hay literatura relevante que muestra que la inflación o las políticas de controlar la inflación tan fuerte tienen impactos distributivos, es decir, no es solo un asunto en que los precios aumenten o no aumenten tanto y vuelvan a la gente más pobre y demás, sino además que la definición de, digamos, de ese nivel de control de la inflación a una inflación baja también mueve la distribución de renta y de beneficios en un país entre clases sociales. Y eso se analiza también desde literatura más heterodoxa. Entonces, por ejemplo, el profe Álvaro Moreno de la Nacional tiene un documento del 2014 y él hace una revisión muy pedagógica sobre este tema de la política monetaria del Banco de la República. Él dice, en Colombia las decisiones del Banco de la República a lo largo de esos años promovieron un patrón regresivo en la distribución del ingreso a favor de los poseedores de riqueza en ese caso y en contra de los que pues tienen ingresos de trabajo, es decir, de los trabajadores. Esto, digamos, él pues muestra el modelo y el andamiaje a través de un mecanismo de distribución del ingreso. Entonces, a través de un análisis de distribución del ingreso, se observa cómo una inflación baja genera pues unos mecanismos redistributivos que favorecen a los poseedores de riqueza. ¿Por qué? Porque claro, una inflación alta afecta a las personas de a pie, a los pobres que tienen unos ingresos pequeños y además cada vez van a valer menos a lo largo del tiempo. Pero también afecta a las personas que tienen mucha riqueza y que la tienen invertida, por ejemplo, en el sector financiero. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen unos ahorros que están en un CDT y eso les está rentando al 10% y la inflación está al 5%, pues su ganancia es del 5%.
pero si aumenta la inflación al 8%, pues entonces su ganancia se reduce y ahora solo es 2%. Pero pues eso es, digamos, si yo tengo una inversión y demás, pero pues son unos ingresos adicionales para mí. Pero pues los dueños del capital en general, pues su mayor ganancia proviene de esta diferencia de rentabilidad entre lo que obtienen a través de las rentabilidades en el sector financiero y lo que pierde de valor el dinero a lo largo del tiempo. Por lo tanto, se vuelve muy importante para ellos también la inflación. Entonces, no es solo el impuesto a los más pobres, sino también es el beneficio de los que tienen y controlan la riqueza en los países y en Colombia también. Eso es un debate importante. Otro es que se ha encontrado que la gente, y sobre todo la gente pobre, rechaza más los puntos adicionales en desempleo que en los de inflación. Entonces, acá teníamos una relación, que eso también se ha estructurado en los análisis económicos, y es que a medida que, pues digamos que uno tiene que básicamente elegir si quiere una inflación baja o un desempleo bajo. Y que en el caso de pues tener que elegir, pues toca priorizar es la inflación baja, así tenga una alta tasa de desempleo. Lo cierto es que la gente y la valoración de las personas, la gente está dispuesta a aceptar unos niveles, unos puntos adicionales de inflación más, con tal de que el desempleo sea unos niveles más abajo. Y ahí entonces va una discusión interesante, y es de qué le sirve a mucha población tener una inflación baja si no tiene empleo. Y ahí va otro factor, pues digamos, a tener que analizar en esta composición, y es que no todo el mundo estaría dispuesto a renunciar a tener un trabajo solo porque la inflación esté al 3% y no al 5 o al 6%. Entonces, eso es otra discusión. Y la otra es que no todos los choques inflacionarios golpean siempre a los más pobres. Entonces, hay choques que sí, en efecto, golpean y golpean a las personas de menos ingresos, pero hay algunos que no necesariamente afectan, digamos, exclusivamente a las personas de menos ingresos. Cuando uno mira los datos de inflación, el DANE los separa también por población pobre, vulnerable, de ingresos medios y gente de ingresos altos. Y ahí miran cuál es el tamaño de la inflación anual y mensual. En general, el impacto siempre suele ser más grande para la gente de menos ingresos, pero no siempre. Y depende del mes a mes y de lo que haya subido los precios y por dónde haya sido el aumento de precios, que los choques pueden ser más grandes incluso para la población de altos ingresos y no necesariamente a los de bajo ingreso. Entonces, no es tan eh, absoluto como plantean muchos teóricos, que simplemente la inflación es el impuesto más costoso para los pobres y punto, y tenemos que controlarla a toda costa, sino hay una discusión y una riqueza en términos de que no necesariamente siempre es así, y por eso se vuelve tan importante que a la par que sea la discusión sobre el control de la inflación, que yo estoy de acuerdo en que la inflación tampoco puede ser desbordada ni descontrolada, la discusión también tiene que acompañarse en paralelo con el crecimiento y con la generación de empleo. Acá en Colombia no pasa, pero en otros países sí ocurre que alguno de estos otros dos factores, como el empleo o el crecimiento, los tienen en cuenta para la definición de política monetaria. Entonces, ahí va ese punto crucial. En conclusión, y los mensajes que queríamos dejar hoy con Mafe son los siguientes. Primero, que esta discusión y estas discusiones no son solo de técnica, porque muchas veces la discusión económica la tratan de camuflar, es como, no, es que eso es lo que da y así es y punto, sino no. Acá detrás de esa técnica que hay, detrás de esos modelos técnicos, que sí son técnicos porque al final son modelos que estiman variables, se definen parámetros y dan un resultado y se pueden optimizar, lo que decía Mafe, matematizar y demás, se puede. Pero detrás de esa técnica hay teoría, hay supuestos metodológicos y, por encima de todo, hay política, porque esto es política económica. Hay que ser críticos cuando se escuchan posturas económicas y saber que eso representan marcos ideológicos. O sea, lo que queremos más dejar sobre esta conversación es que seamos muy críticos a la hora de escuchar planteamientos. No importa de dónde provengan, pero seamos críticos y entendamos que por más, digamos, bañado o adornado a través de ese andamiaje técnico y demás, detrás los modelos tienen discusiones ideológicas y políticas robustas y de siglos, como veíamos en las anteriores. La política monetaria no es la excepción. O sea, las decisiones del Banco de la República y las políticas que definen desde el banco no son neutrales.
y su impacto tiene efectos en términos de distribución del ingreso, como les contaba anteriormente. Lo otro que nosotros consideramos y que nos parece importante es entender que ese paradigma estándar de la economía convencional a lo Mankiw que a uno le enseñan y demás, fracasó. Y por eso es necesario que distintas apuestas heterodoxas puedan avanzar y desarrollen y formulen soluciones integrales que transiten a la implementación de política económica en los países. Un poco el éxito que tendría, digamos, el abrir estos debates y que se han abierto en estos días es la posibilidad de que eso avance es en términos de generación de modelos mucho más grandes, robustos y que puedan empezarse a implementar parcial o totalmente en las distintas esferas de toma de decisiones y que empiecen a competir también. Entonces, eso, digamos, es algo que nosotros creemos que debería transitar y debería ir hacia allá y que fundamentalmente sería un proceso o un avance para la discusión en materia, pues, de economía. Entonces, esa era la presentación que les queríamos traer el día de hoy. Muchas gracias, pues, por acompañarnos y, pues, estamos abiertos a preguntas e inquietudes que puedan tener. Sí, Dieguito, no te sé, pero ¿respondiste la pregunta de Julián Molina en el chat? No, ¿cuál es? Bueno, dice, de lo que mencionas, la discusión entre el Banrep y el gobierno, ¿son válidas las acusaciones del gobierno o realmente la decisión del Banrep fue técnica? ¿Por contestarlo? Sí, dale. La Junta Directiva del Banco de la República se compone por 7 personas, ¿no? Los presidentes pueden poner a 2 personas por cada periodo. Entonces, por ejemplo, Uribe podía poner 4, ¿no? Porque duró 2 periodos antes de que se cancelara la reelección, ¿no? Como que la prohibiera. Lo mismo Santos. Petro ha puesto a 3 personas porque una renunció. Entonces tuvo la posibilidad de poner a 3 personas. Una de ellas fue una recomendada de Ocampo, ¿no? Que es Olga Lucía Costa. Olga Lucía es bien ortodoxa, o sea, cuando la nombraron yo fue como, pero bueno. Y pues ha nombrado a 2 profesores de la Universidad Nacional, que es César Giraldo, que es de la sede de Bogotá, un señor que ha escrito mucho sobre economía popular. A mí su enfoque no me gusta porque la economía popular, porque el enfoque crítico de la economía popular no me gusta tanto, pero sé que es un buen investigador. Y Laura Moisa, que ella sí la amo, con todo mi corazón, que es profesora de la sede de Medellín de la Universidad Nacional y ella es mucho mejor investigadora, la verdad, mucho más seria que Giraldo. Entonces, como que sí habían unas expectativas de aumento de inflación y pues el banco con esto que les explicó Dieguito de ese marco que tiene para tomar las decisiones, podía no subir la tasa, dejarla igual, ¿no? O sea, podía tomar esa decisión de, bueno, no la bajo como quiere el gobierno, pero pues tampoco subirla a ese nivel. Porque igual si fue un aumento, pues porcentualmente uno dice no es tanto, pero realmente sí es mucho porque las decisiones del banco se pueden tomar en 0,25, 0,50, 0,75, pero deciden subirla todo un punto porcentual, que es como raro. Más o menos eso pasa porque el gobierno no tiene la correlación en la Junta, ¿no? O sea, porque de los 3 delegados que tiene, pues que son los 2 profes de la Nacho y el ministro, pues no le dan porque son 7 y ya, los números no le cuadran. Entiendo yo que lo que está haciendo de decir que no va, o sea, como que rompen con el Banco de la República y que no van a volver a sesionar, como es el ministro de Hacienda que la Junta podría caer en prevaricato por no asistir a la Junta, porque es una de sus funciones y si un funcionario público no cumple sus funciones, pues puede caer en decremento patrimonial y un poco de cosas también así como súper graves. Yo creo que es más una cosa política, o sea, yo creo que el man puede ir, firmar, sabotear, irse, o sea, cualquier cosa, es una cosa de como política que le sirve muy para el discurso de él contra el Estado de Derecho, así como él contra el Banco de la República, él contra las Cortes, él contra no me dejan gobernar. Bueno, sí, yo creo que es más hacia ese lado. La decisión del banco igual, como les decimos, no es 100% técnica, o sea, hay un marco ideológico con el que toma las decisiones, tomó esa decisión en ese marco, pero pues no es como que haya una regla exacta que te diga que tenían que subir un punto. Incluso México la bajó en ese mismo periodo. ¿Por qué? Tampoco entiendo por qué la bajó, pero pues la bajó en ese mismo periodo, ¿no? Y pues que responde muy, incluso esta pelea de Petro con la Junta es muy parecida a la de Trump con su banco central, que es la FED, que funciona muy distinto al Banco de la República, pero tienen esta misma pelea también casada sobre las tasas de interés. Ahora bien, Petro tiene razón en algo, y es que sí afecta a la economía. O sea, lo que les decimos que estas decisiones de mantener estable la inflación sacrificando crecimiento y empleo es un error. Sí, es un error que en algún momento tenemos que entrar a evaluar cómo tenemos que dejar de corregir eso, pero no es tan fácil porque igual
a nosotros dependemos, eso es como una correlación regional que deberíamos tener para poder empezar a saltarnos esos controles. O sea, si Colombia solita dice yo no cumplo la regla fiscal y no subo las tasas y no me guío por las tasas de interés y ya no tengo tantas reservas internacional, pues como que perdemos esa estabilidad macro que yo creo que no tiene que tiene que ser lo que nosotros, pero perderla en este momento sin un plan claro también es un error, o sea, porque quedamos con la economía vuelta a mierda y sin política de industrialización y sin plata, entonces, pues difícil, ¿no? O sea, difícil. Lo que les decíamos, las soluciones no son tan fáciles, o sea, igual yo creo que falta mucha coordinación regional como para poder hacer frente coordinada a esas políticas, la verdad. Y ya, eso quería decir. Listo, no sé si hay más preguntas. Listo, aquí hay varias. Listo, entonces, si las personas que ganan un salario mínimo, ¿cómo puede este influir de tal manera en el aumento de la inflación? De hecho, ese es un debate que ahorita va a ser bien interesante porque teóricamente, y de nuevo fue con lo que se bombardeó los medios de comunicación, las discusiones y los análisis económicos en enero, era ese aumento que estableció el gobierno del 23% va acá a llevar una inflación extraordinaria, los precios se van a explotar, etcétera, etcétera. Los datos de enero y febrero lo que demuestran es que la inflación no ha crecido fuertemente, ni el desempleo tampoco aumentó fuertemente, ni la informalidad. Entonces, el último argumento que he visto en redes es, no, es que el impacto va a ser de mediano y largo plazo y cogen este estudio que mostraba Mafe del Banco de la República, porque acá no es automático y demás, pero teóricamente el efecto sí debería ser inmediato y automático, porque es un choque que se observa desde enero a un aumento de ese salario mínimo. Y ahí va a la consideración que varios teníamos, yo creo que, pues bueno, puedo hablar por mí, pero era, si bien sí fue un aumento fuerte y que afectó a unidades productivas particulares, es decir, a estas micro y pequeñas empresas formales, que sí es un costo fuerte aumentar al 23% los salarios, y pongo incluso en paralelo en el sector público también fue un problema porque los salarios en el sector público aumentaron un 7%, no aumentaron 23%, o sea, los empleados públicos terminamos con un aumento más pequeño. Pero ¿qué implicó? Que algunas personas ligadas a un salario bajo, digamos, personas o administrativos que no son ni siquiera técnicos, les aumenta 7%, pero por el aumento del salario mínimo, entonces el salario de ellos quedó por debajo del mínimo. Por lo tanto, toca ajustar todos los salarios bajos en el sector público y eso aumenta, pues, los costos en el caso del sector público de costear los nuevos salarios. En el sector privado, que es donde pues, se observó este aumento del salario mínimo, lo que encontramos, digamos, en lo que sucedió es que solo una pequeña población, pequeña porción de la población ocupada gana el salario mínimo. Entonces, no es todo el mundo al que le aumentó el salario un 23%. Lo que les digo, de entrada a los empleados públicos no les ocurrió. Y adicional, hay mucha gente en la informalidad, por lo tanto, el salario no les iba ni siquiera a incrementar el aumento que definieron del salario mínimo fuera un 7 o 10%. Tampoco les iba a aumentar. Por lo tanto, los efectos no son sobre el total de los ocupados, sino sobre una porción en particular. Y asimismo fue el efecto, que evidentemente se vio en que no hubo un aumento extraordinario de la inflación, ni tampoco un aumento del desempleo, ni de la informalidad. Todos esos pronósticos iniciales de la teoría convencional digamos, de arreglo de servilleta, como de cálculo de servilleta, pues no se han visto. O por supuesto toca esperar los siguientes meses y cómo avanza el resto del año. Pero en principio ese choque extraordinario que se iba a esperar no se observó. Por lo tanto, digamos, no hubo ese aumento generalizado de inflación por el salario mínimo. Julián pregunta, ¿hay ejemplos de países donde haya estado con la misma situación de Colombia y haya pasado lo que tú dices? No sé exactamente ahí, Julián, si quieres mencionar exactamente a qué te refieres con la pregunta para contestártela. Y lo otro que dices es, dale. Digamos que es más lo que decía tu compañera, que pues nosotros tenemos ciertos aspectos macros que no debemos dejar de lado. Entonces, como que tenemos que ir haciendo esa transición como poco, era algo de lo que ella comentaba. Entonces, no sé si haya de pronto un ejemplo de un país donde
haya estado en la misma situación que estamos nosotros ahora y haya habido como ese plan en donde pues haya pasado a un país desarrollado. Listo, perfecto. Entonces, en particular, no, yo no conozco ningún caso, digamos, similar como para hacer ese estudio de evaluación comparativa. Te lo debería, se podría revisar algunos países de la región, pero hasta donde sé, ningún país ha estado haciendo, digamos, un nivel de políticas muy semejantes. Y en algunos donde se dan algunas políticas semejantes, no son tan fáciles de comparar los impactos. No sé, por ejemplo, un tipo un México o un tipo Brasil son economías que tienen, de nuevo, estructuras productivas bien distintas a pesar de ser vecinos y de la región, por lo cual es muy difícil hacer la comparación puntual. Te lo debo porque realmente no lo tengo claro y observado, pero eso tocaría revisar a ver cómo se han comportado ese tipo de políticas, digamos, en otros casos. También lo que mencionas sobre la desindexación de muchos bienes que estaban ligados al salario mínimo, es que tenían que hacerlo, tenían que desindexar porque muchas cosas aumentaban de precio dependiendo del aumento del salario mínimo. Y eso es un problema estructural, porque entonces por hacer una política de aumento del salario mínimo, al final terminaba o implicaba que se encarecían un montón de cosas. Desindexar eso sí lo ha recomendado toda la vida, en general, todos los economistas, incluso los más ortodoxos, pero era el camino correcto, porque no todo tiene que subir al precio del aumento de los salarios mínimos. Entonces, en ese caso, eso también pudo afectar o pudo tener implicaciones en que el salario no fuera inflacionario a ese nivel.